Mano a mano. Es un destacado psiquiatra español especializado en medicina legal, forense y perito judicial que ha mirado a la cara a cientos de asesinos. Su ámbito de trabajo está en los juzgados, pero sus apariciones en televisión ligadas a crímenes y a aquello que a veces escapa de lo que consideramos normal le ha llevado a ser uno de los médicos más conocidos en nuestro país. Hoy nos sentamos mano a mano con el doctor José Cabrera. Bienvenidos. Mano a mano. José Cabrera no solo es conocido por su impecable trayectoria como médico, especialista en psiquiatría y medicina legal forense. Sus carismáticas intervenciones le han llevado a ser una figura recurrente en platos de televisión, colaborador en Cuarto Milenio junto a Iker Jiménez. Bueno, qué bueno. Bueno, pero es diferente. Al doctor José Cabrera le hemos escuchado hablar de casos insólitos. Los dedos están hinchados, significa que el pulmón no respira. Todo tipo de crímenes o incluso de drogas. Si le damos esa dosis a 100 individuos, 50 se mueren. Porque también es toxicólogo. Se ha entrevistado con más de 700 asesinos en su trayectoria y centenares de autopsias a sus espaldas no le han hecho perder la fe. Se me fue la mano, doctor. Bueno, me mató a 3. Ya, pero es que me calenté. O sea, estos son argumentos que yo oigo todos los días en las cárceles. Ni el afán por desentrañar el cerebro humano. Las raíces del mal es una de sus publicaciones con más seguidores, pero son muchas las que este polifacético doctor ha publicado. De la mente, el mal o la fe. Hablamos hoy, entre otros muchos temas, mano a mano con el doctor Cabrera. Bienvenidos. Destacado psiquiatra español, ha publicado más de un centenar de artículos científicos y, aprovechando su visita a Albacete, pues hace parón en este mano a mano para charlar y para conocer también un poco más acerca de su labor, no solo en televisión. Doctor José Cabrera, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, a todas. Y a ti, fundamentalmente, que estás conmigo. Bueno, pues yo, un placer tenerle esta noche aquí, porque decimos, es un pequeño parón en mitad de jornada laboral, por decirlo de alguna manera, que es lo que le ha traído a Albacete. Pues me ha traído a Albacete porque he sido contratado por un equipo de abogados ilustre para ver a una persona que lo está pasando mal y que va a enfrentarse a un proceso penal, y entonces he tenido que venir a verla. Es una mujer en la cárcel de la Torrecica, como ya sabéis. Sí, sí. Y bueno, es mi trabajo de perito en los tribunales. Doctor Cabrera, decía, es mi trabajo en los tribunales, pero se le conocen muchas facetas, decíamos, tanto como psiquiatra, como científico, ensayista, podemos decir también. No sé con cuál se siente más cómodo, ¿no? ¿Cuál sería la definición que le gustaría más en el rótulo que siempre decimos? Bueno, ahora se me suele etiquetar como psiquiatra forense porque lo que hago fundamentalmente es valoraciones para los tribunales de personalidades que han cometido algún tipo de maldad. En este momento tengo como 87 homicidios pendientes de juicio, solo homicidios, pero hay agresiones sexuales, temas de custodia de hijos, temas laborales. Entonces es lo que hago ahora, pero a lo largo de mi vida he hecho otras cosas. Entonces en este momento mi vida está polarizada en lo que se llama la pericia, que es informar a los tribunales de justicia de cómo está esta persona, qué hizo cuando hizo lo que hizo y por qué está investigada por un procedimiento penal o en una causa civil o en una causa laboral. Ese es mi trabajo ahora. Pero he hecho otras cosas distintas, claro. Doctor, tanto tiempo intentando desentrañar, ¿no? el por qué se llegan a cometer este tipo de actos violentos en muchas ocasiones. Sí. ¿Ha encontrado alguna explicación? ¿Ha llegado a alguna conclusión que se pueda, pues dar como una evidencia? Yo creo que respecto a lo que la gente hace, yo hago o tú haces, la motivación es la clave siempre. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo he visto a muchísima gente que ha hecho maldades, también he visto a muchísima gente que ha sido maravillosa. Y claro, lo que más sale en las noticias son el que ha matado a alguien. No sale la persona que lleva casada 50 años y quiere a su marido, por ejemplo, una mujer, o los niños, la gente joven que está en una ONG, o los niños que van al colegio felices. Eso no es noticia. Pero la pregunta que tú me haces es, ¿por qué hacemos lo que hacemos y por qué algunos hacen lo que hacen en ese momento? ¿Por qué han matado? Pues cada persona es distinta, no hay un perfil criminal como nos están acostumbrados en CSI Miami. En CSI Miami es una película que hacen en Hollywood. Ni las forenses son tan guapas y tan rubias y tan macizas, ni los forenses son tan guapos tampoco. Es decir, el mundo real es otro. Entonces, ¿por qué alguien ha matado a alguien? Pues casi siempre por alguna razón muy humana, casi siempre por un pecado capital.
Es decir, tenemos el odio, la venganza, el arrebato, los celos, fundamentalmente por eso. Fundamentalmente por eso. Apenas un 2% es por una razón psiquiátrica. No hay razones psiquiátricas para el homicidio, casi nunca. Precisamente iba a decir eso, ¿está ligado? Es decir, cuando tenemos la mente de un criminal delante o de alguien que ha cometido un hecho así, ¿podemos decir que la enfermedad mental forma parte de esa persona o no siempre? Pues no, es más, apenas un 3%, según la OMS, Fíjate. 3% según la OMS, de personas gravemente enfermas mentales cometen un homicidio. Es más peligroso un normal, entre comillas, que una persona afectada de una enfermedad mental grave. Sin duda. Yo estoy más a gusto en un psiquiátrico que en un centro comercial, comprando unos calcetines. ¿Cómo se afronta todo esto? Porque bueno, son muchos años y son muchos casos también muy diversos. Como decimos, Pues hay ¿cómo se conductas, afronta? pero no, las personas son cada uno individuos. No sé cómo se lleva todo esto, si ha hecho algún pozo, ¿no? En su vida, en su sentir. Yo creo que me he acostumbrado. Primero me he acostumbrado. Es decir, los forenses, después de 500 autopsias, pues uno se acostumbra. Luego te tomas un bocadillo de chorizo y sigues con tu vida. Soy optimista por naturaleza. Y además creo en Dios profundamente, con lo cual para mí el universo tiene una explicación divina. Lo demás son tonterías. Y creo en el país en el que vivo, que es España. Y creo en el amor y en la lealtad. Con esas 4 cosas yo me despierto cada mañana. Y si un día se me cae un piano en la cabeza, pues me he muerto. Y así es como hay que vivir o como yo quiero vivir. Con optimismo. No se puede estar siempre, oh, la vida es un horror, que vamos. No, hay que luchar. En la trinchera estoy todo el día. Doctor, un hombre de ciencia, ¿no? Como decimos, ¿cómo se lleva con esa relación con la fe? Que decía, soy un hombre cristiano, Pues, tengo una fe consolidada. pues, ¿Está reñido? Para nada, para nada. Lo que ocurre es que el que tiene fe, es mi caso, porque mis padres me educaron en esa fe. Si hubiera nacido en la Meca, sería musulmán. Si hubiera nacido en el Nepal, sería budista. Vale. La fe es algo que no se puede explicar. Yo no tengo que demostrarte a ti o a la gente que nos está viendo que yo creo en lo que creo. En cambio, un físico molecular tiene que demostrar que el átomo existe. La ciencia tiene que demostrar. Lo mío es de sentimientos, es afectividad. Yo he visto morir a mucha gente, mucha, y no se muere lo mismo creyendo que no. Es decir, si tienes una herida, se cura antes si rezas. Y la gente dirá, ¿y esto que es una tontería? No, eso no es una tontería. Un yogui de la India, cuando se hace una herida, se le cura antes porque hace yoga. Aquí y aquí en el corazón están los motores de nuestra vida. Bueno, no es creer, confía en las terapias alternativas, por ejemplo, ¿no? Como decimos, un sí. yogui que hace yoga, ¿no? Claro, las terapias alternativas están ahí y algunas tienen miles de años. ¿Y por qué siguen después de miles de años funcionando? Porque algo valen. Si a mí me dices acupuntura, si me dices meditación trascendental, si me dices yoga, si me dices cualquier terapia que tiene miles de años en la espalda, puede funcionar. Pero ¿qué ocurre? Que hay que poner orden. No podemos, si tenemos un cáncer, voy a hacer yoga. El yoga te puede venir bien, pero el cáncer es una enfermedad grave, tenemos que hacer un análisis científico, hay quimioterapia, hay cosas. Es decir, no podemos, por las terapias tradicionales, perder la cabeza de lo científico. Vamos a esa parte de forense también, Venga. ¿no? Siempre lo hemos dicho vulgarmente, los cuerpos hablan, ¿no? No Sí. sé, ¿qué cuentan? ¿Qué Mucho. pueden contar después de una autopsia? Mucho. Mirad, la gente tiene que entender que el ADN está muy bien, es bonito para las películas, a veces funciona, pero el 95% de los casos criminales o forenses se resuelven mirando, solo mirando. Yo voy a un escenario criminal y veo algo, veo un cuerpo, veo sangre, veo una mesilla caída, veo una lámpara apagada y todo eso me construye lo que ahí ha pasado. Y si estoy en una sala de autopsias y veo un cuerpo, que es el cadáver, y lo analizo, me está hablando. Me está diciendo cómo es la herida, me está diciendo si tiene tatuajes, me está diciendo si le operaron de apendicitis, me está diciendo si estaba o no embarazada, etc. Eso es a lo que me refiero con oír y ver. Doctor, todo esto se entrena con el tiempo, es decir, uno puede especializarse en medicina legal y tener esa intuición, a lo mejor saber construir todo ese crimen a raíz de lo que está viendo, a partir de lo que pueden ser evidencias, pero se crea todo un entorno alrededor también. ¿Esto cómo se entrena? La intuición y el don es algo que se nace con ello, pero lo que es en la técnica, en lo científico, en la medicina forense, hay que aprender. Es decir, yo no he nacido sabiendo hacer una autopsia, ni he nacido pudiendo estudiar a una persona que ha cometido un asesinato. No, he aprendido. Yo puedo tener aptitud para tocar un violín
porque tengo facilidad para la música. Yo no la tengo, no sé tocar ni el tambor. O sea, de hecho, no tengo ningún don natural, nada más que hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Que se entrena, todo es horas de estudio y mirar. Mirar observando, porque hay quien mira y no observa. Si mirar y observar no vale para nada, igual que oír sin escuchar, no vale para nada. Y con la maldad se nace, es algo que también ha formado parte de sus publicaciones en muchas ocasiones. La maldad existe, yo la he visto, pero el hombre o la mujer mala son portadores, son transmisores del mal. Es decir, por eso el Código Penal no va contra la persona, va contra la conducta. Por eso cuando acaba el Padre Nuestro cristiano, ¿qué dice al final? Y líbranos del mal, no dice líbranos del malo. Lo que ocurre es que mentalmente nos es más fácil decir este es malo y ese es bueno para nuestro día a día. Pero para entenderlo. El mal existe, es algo así como en física la entropía, el caos. O sea, el mal es una fuerza. Luego cada uno creerá cómo es ese mal, pero la persona no nace mala nunca. A ti te dan un bebé, ese bebé no puede ser malo. Tú puedes decir este bebé va a ser malo o va a ser un asesino. Jamás. Ahora bien, ese bebé nace en un ambiente, tiene unos padres, tiene unos compañeros y al final el árbol se tuerce y acaba en prisión. Es difícil también explicar explicar lo que no se ve, ¿no? a la generalidad, a la sociedad en sí. Yo no sé si va un poco ligado a esa parte, pues también televisiva, ¿no? Que le colabora en muchísimos programas, Sí. Ha colaborado en muchísimas cadenas. La necesidad también, pues de explicar socialmente esos conceptos que a lo mejor, pues si no los vemos, no los creemos o si no los podemos tocar, no sabemos cómo funcionan. ¿Nace de ahí ese espíritu? Después de 40 años en los medios de comunicación, parece que tengo cierta facilidad para explicar las cosas. Si la leche es blanca, es blanca. Si llueve, te mojas. 2 y 2 son 4. Y yo es lo único que hago. Decir las cosas normales. Por eso la gente me entiende. Ahora, ¿puedes hablar para que alguien no te entienda? Sí. El político es un profesional de hablar para que nadie te entienda. ¿Por qué? Porque te mienten, te engañan, utilizan un lenguaje oscuro para que tú no sepas por dónde van los tiros y por dónde va el dinero que tú pagas a la hacienda pública. Es decir, la cuestión aquí es que a mí me encanta que la gente me entienda. Y para que la gente te entienda tienes que hablar con el corazón. Cor ad cor loquitur es hablar con el corazón, como decía San Francisco de Sales. Yo vivo así, otros viven de otra manera, allá cada cual. Pues se ha encontrado con algo que considere que no es normal o que no se considere normal a lo largo de su trayectoria. Lo digo, por ejemplo, pues ha participado en Cuarto Milenio, sí, ¿no? que es conocido pues por tratar temas paranormales. Sí. ¿Ha habido algo en su carrera que diga, esto no tiene explicación, esto va más allá, a esto le tenemos que poner otros adjetivos, no tiene una explicación normal, por decirlo así? No hay nada que yo haya visto a lo largo de mi vida, y he visto mucho, pero mucho es mucho, que yo no le haya encontrado una explicación científica o técnica. Y si no la he encontrado, no es algo extrasensorial o metaplásmico, es porque existe un ser creador que tiene una forma de explicarnos el universo que no entendemos. Es decir, yo no he visto nunca un milagro, no he visto nunca un plato volar, no he visto una bruja en escoba, no he visto un ovni. Cierto es que yo soy muy simple, soy como una cebolla con patas, es decir, yo veo lo que veo, y si viendo lo que veo, pues no lo explico, no me invento algo. Y os voy a decir más algo a las personas que nos están viendo, es decir, ojo, solo lo que se ve no es todo lo que existe. De hecho, vemos una pequeña parte de la realidad. Una abeja ve otro color distinto, ve el ultravioleta. Yo no veo el ultravioleta, y la abeja no ve mis colores. La abeja no ve lo que yo veo. Entonces, todo eso forma parte de lo científico. Por lo tanto, a mí las cosas así oscuras no me convencen. Es muy egocéntrico pensar, ¿no? El que solo lo que vemos nosotros es lo que es. ¡Claro! Yo daría lo que sé por lo que ignoro, diría Víctor Hugo. Eso lo he copiado. Daría lo que sé por lo que ignoro, que es casi todo. Doctor, ¿cuál ha sido el caso que más le ha marcado? Si se puede decir, porque se le conocen casos mediáticos, pero quizás a nivel personal, profesional, no sea el que le ha marcado o el que tenga un recuerdo más auténtico a día de hoy. De todo lo que yo he visto, que ya te he dicho y os he dicho a todos que estáis ahí en vuestras casas, que he visto mucho, digamos que lo más trágico que yo he vivido es las Torres Gemelas en Nueva York, porque yo estaba en Nueva York cuando tiraron las torres. Casualmente estaba allí con mi familia, eso fue para mí un antes y un después, y después los trenes de Atocha,
también estaba en Madrid, eso fue para mí un antes y un después, pero si me dices un caso concreto, lo que más me daña a mí, lo que más me impresiona es cuando se hace daño a un niño, a un menor. Cuando a un niño se le mata por odio a la esposa o al esposo, cuando un niño se abusa de él, un pederasta, eso a mí me altera hasta el límite de que he dicho muchas veces en la televisión, y sé que no es políticamente correcto, que un pederasta no vale ni la bala de matarlo. Y esto que no es políticamente correcto, lo digo mucho porque es que para mí es atroz. ¿Qué tal se lleva esto también en la parte judicial? Me refiero, bueno, pues un doctor, forense, perito, que tiene esa evidencia, que conoce un poco el escenario de lo que ha podido pasar o lo que es más probable que haya podido pasar. Luego están las leyes, que son las que juzgan. ¿Cómo se afronta esto también, ¿no? ¿Cómo se va uno a casa cuando hay una sentencia que a lo mejor no es la que considera, en este caso, como decíamos, que es justa? Pues a veces te vas a casa enfadado. ¿Por qué? Porque tú llegas hasta donde llegas. Cada palo aguanta su vela. Hay leyes que están aprobadas porque vivimos en un país democrático y hay un cuerpo legislativo que genera leyes. Algunas leyes no son correctas o no hacen justicia lo suficiente. Pues te tienes que aguantar porque son las que hay. Pero ¿qué pasa? Pues que yo prefiero un bueno... Fíjate, no, perdón, lo voy a decir al revés. Yo prefiero un malo en la calle que un bueno en la cárcel. La presunción de inocencia para mí es fundamental. Fundamental. Aunque algunos escape. Pero lo que no puedo tolerar, y lo he visto en algunas prisiones, personas a las que se juzgó mal o hubo errores legislativos que hicieron que esa persona estuviera en la cárcel. Pues te aguantas. Es decir, o cambiamos las leyes poco a poco y eso depende del político. Y el político siempre es una incertidumbre. Y además es una incertidumbre lenta. ¿Y el tratamiento mediático, cómo lo lleva? Muchas veces casos o cuestiones que a lo mejor saltan a la prensa y no deberían salir, que es difícil también la relación aquí. La relación con los periodistas siempre es complicada. ¿Por qué? Porque el periodista se ha constituido, os habéis constituido en un cuarto poder. Pero el periodista es un transmisor de información. Lo que ocurre es que el periodista se convierte en opinador. Y cuando el periodista opina y da juicios de valor, pervierte su situación básica, que es la de informar. Y eso a mí me molesta bastante, pero yo en general me llevo bien con los periodistas. Y con el que me llevo mal, pues simplemente pues no me dejo entrevistar, que no es el caso. Entonces, los medios de comunicación siempre son complicados. Hay que llevarse preferentemente bien, pero si hay que llevarse mal, no importa. Hay que tener enemigos, porque sin enemigos no eres nadie. Además, bueno, mira, como decíamos, bueno, esas apariciones en televisión, ¿tiene algún enemigo, entre comillas, que se pueda decir, de estas personas que se sientan delante y dices, me gusta debatir con él porque me pone sobre las cuerdas, ¿no? Hombre, yo he tenido grandes interlocutores confrontados a mí en temas concretos, muy inteligentes, con los que yo he debatido. Me estoy acordando, por ejemplo, de un ilustre filósofo que se llamaba Antonio Escotado, que murió no hace mucho. En el tema de drogas él y yo debatíamos mucho, pero era un hombre inteligente, que me ofertaba hipótesis y razonamientos que eran maravillosos. Lo peor es el que te odia, te envidia, tiene un complejo y trata de atacarte por una debilidad o por una tontería. Ese personajillo mediocre y gris es muy peligroso, y yo de esos personajillos pues tengo algún que otro enemigo. De hecho, a veces pienso que tengo más amigos en la cárcel que en la calle. Es que hay que tener talante de tertuliano. Esto también hay que saber educarlo un poco, ¿no? Para poder transmitir o para poder rebatir esas ideas. Me encanta hablar y escuchar. Más escuchar que hablar. Y por eso cuando hablo, lo hablo en trozos pequeños. No cuento rollos, porque el rollo aburre. Concreción. No. Totales, como decís vosotros. Esta parte de toxicología que decíamos ahora también, ¿no? Por ya dar un poco el círculo a lo que es toda la trayectoria. Estamos viendo, por ejemplo, cómo prolifera el fentanilo, cómo hablamos de ello también en nuestro país. Yo no sé qué parte tiene esto, pues judicialmente también, o cuando se entrevista con alguien que está en la cárcel. Si las drogas en sí, si las sustancias, si el consumo, las adicciones están muy presentes. Las adicciones siempre han estado muy presentes en la vida del ser humano. Pero de todas esas adicciones, sin duda, la más grave ha sido el alcohol. El alcohol es el enemigo público número 1 en todo el mundo, salvo en algunos países. Claro, menos en países musulmanes donde se bebe a escondidas. Entonces el alcohol. Después el tabaco, que ha producido cánceres a miles. Y luego de las otras drogas que todos conocemos, cocaína, heroína, incluso fármacos como el fentanilo, que están de triste actualidad,
Porque el fentanilo es un analgésico potente, maravilloso, que yo prescribo, pero ¿qué ocurre? Que cuando se usa de manera errónea, te mata, porque el fentanilo es un opiáceo potente, y te mata. En Estados Unidos hay 100.000 muertos al año. Entonces hay que estar un poco atentos, con la oreja tiesa como el perro del cazador. Pues mira, para terminar, ¿a qué está atento el doctor Cabrera en la sociedad actual, en la actualidad? ¿Qué le preocupa? ¿Qué tiene, pues eso, qué le gustaría ver en prensa el día de mañana? Me gustaría que los criterios morales que hemos abandonado volvieran, porque la gente joven que nos está viendo necesita ver en el adulto a alguien a quien imitar. Lo que hacen los jóvenes es lo que ven en nosotros, y eso a mí, hoy, es lo que más me preocupa. Pues mira, doctor José Cabrera, le agradezco tremendamente que nos haya hecho un hueco a Visión 6, Fantástico. que en esta parada de Albacete nos hayamos podido sentar a charlar un Fantástico. poquito de tantas cosas de las que se podrían hablar, porque además, bueno, pues cuando hablamos de medicina tiene tantas vertientes que es difícil esa concreción que le gusta. Así que muchas gracias. Pero bueno, ya vendrá otra. Lo dicho, muchísimas gracias. Y ustedes ya saben, hoy les hemos abierto una ventana a esa medicina legal, a, bueno, pues a la actividad de un forense y a mucho más, a esos casos mediáticos también que están en la prensa, que leemos, a analizarlos, a tener nuestra propia crítica y a saber escuchar sobre todo. Así que les agradezco su presencia y les espero el viernes que viene con un nuevo invitado. Buenas noches.